Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres maravilloso, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Rey, porque sin ti nada podemos hacer. Fuera de ti nada podemos hacer, Señor. Hoy, en este hermoso día, damos gracias por lo que tú has hecho y por lo que harás en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a hoy a dar inicio. Lección número 6 del libro de los Hechos. Se cree, se dice, se llegó a la conclusión de que el escritor es Lucas, compañero de Pablo. Recordemos que Pablo no fue uno de los apóstoles iniciales, no anduvo con Jesús, él se convirtió después. Y él fue de Lucas en un viaje a Roma para la audiencia que tuvo ante César. Recordemos que el deseo de Pablo era predicar las buenas nuevas en Roma. Él quería ir a Roma. Así que cuando le dijeron, no te expongas porque el varón de cuyo cinturón lo van a atar así y lo van a llevar, ¿verdad? Atado a Roma. Y dijo, no, pues eso no me asusta, yo quiero ir a Roma. Y en la condición en la que vaya, pues voy a ir a compartir el reino, ¿verdad? El tiempo dice que fue a principios de la década de ¿qué año? Del 60 después de Cristo. El marco histórico nos dice, es decir, todos los acontecimientos de los sucesos que se daban en ese tiempo en la historia, dice que era tras haber registrado la vida, muerte y la resurrección de Jesús. Lucas ahora narraba la obra de Cristo resucitado, ascendido y glorificado por medio de su iglesia. Una de las cosas, mis amados hermanos, que tenemos que considerar siempre es esta, que nosotros creemos en Jesús, que descendió de los cielos, encarnó como hombre, nació de una mujer, una virgen, vivió de una forma santa, murió y resucitó, ascendió a los cielos y volverá. Y nos ha dejado al Espíritu Santo para que Él nos recuerde todas las cosas que Él nos enseñó, nos traiga convencimiento de pecado, de juicio, y nos recuerde las cosas que nos enseñó y volverá Él por nosotros. Amén. Si hay otra doctrina distinta a esta, mis amados hermanos, dice la palabra, si alguien les enseña algo diferente a esto, sea anatema. Y lo que significa en palabras coloquiales muy mexicano, maldito. No maldición caiga sobre él o sea, maldito, es decir, una cosa tremenda. Tenemos que desecharlo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con quien compartimos. No estamos para contender. El evangelio no es para contender, es para salvación. Yo tengo que compartir el reino y si otra persona no comparte lo mismo, no se estrese. Dele el mensaje de salvación. Si lo recibe, amén. Si no lo recibe, la chamba no es mía. ¿De quién es? Del Espíritu Santo. Oremos. Miremos como el buen sembrador la semilla y dejemos que otro riegue, o cuando yo tengo otro chancecito voy y la riego, no contiendo, solo siembro, riego y el Espíritu Santo es el que da el fruto. Amén. Ahora bien, el versículo clave en Hechos es el capítulo 1, versículo 8. ¿Qué nos dice? Que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las palabras claves de este libro son el Espíritu Santo y el crecimiento. Recordemos que aquí estaba la iglesia naciente y claro que iba a crecer, claro que se iba a multiplicar tanto en número como en madurez. Ajá. Recordemos, no solamente se trata de crecer en número en la iglesia, se trata de crecer en el ámbito espiritual, de madurar, que antes éramos como niños, no sabíamos por qué aplauden, para qué cantan, quién llora, por qué lloran, qué pasó, de qué dijeron, no entendí lo que dijeron, pero conforme va pasando el tiempo y nos vamos preparando, nos vamos adentrando, buscando su presencia, empezamos a recibir de parte de Dios revelación y entendimiento de su palabra, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo, y por ende nuestra vida va siendo transformada.
Y recuerdo lo que dijo el pastor el domingo, me dio mucha risa porque dijo, si vas manejando y te enojas porque se te atraviesan o lo que sea, necesitas, ¿verdad? Necesitamos avivamiento, necesitamos unción, necesitamos de Dios. Pues sí, porque a veces, como decimos, leemos por leer, pero no estamos aprendiendo, no estamos dejando que la palabra haga efecto en nosotros. No se trata, mis amados hermanos, por ejemplo, cuando estamos haciendo esta tarea, no se trata nada más de, ay, voy a contestar porque el sábado sí o sí tengo que entregar la hojita. Se trata de aprender, se trata de meditar la palabra, no es nada más contestar para ir al día. Se trata de que yo como a la vez ir dando fruto, para que cuando yo tenga que ministrar, cuando yo tenga que servir a otro, porque ni con cómo voy a alimentar a otro. Vamos a tener ovejas tuertas, chuecas, ¿verdad? Sin juntos hasta que fueran revestidos. Ellos tenían que esperar, ¿sí? La llegada del Espíritu Santo, de hecho, es la conversión de Pablo. Imagínense, hermano, Saulo de Tarso arrasando contra la iglesia, yendo de ciudad en ciudad. Imagínense que en nuestro tiempo hubiera un Saulo y que dijeran, oigan, ya vienen por Tampico, ¿qué haríamos? En Altamira, ay, ¿para dónde íbamos? ¿Para el monte? ¿Para dónde? ¿No? Y que lo dijéramos, no, pues que ya toda la gente en las iglesias, imagina. Imagínense cuando les dicen, ahí viene Saulo de Tarso y que se convirtió. Ajá, quiere ir a la iglesia. ¿Se imaginan? Ay, vienen contra nosotros y ahora y resulta que no era cierto. ¿Se imagina la iglesia? Saulo de Tarso entraba por una puerta y yo salía, hermanos, necesitamos dar fruto. Y honestamente, Pablo de repente, pues bien, ¿cuántos? Y el manto de Esteban. Y cómo, imagínense, dice, veo los cielos abiertos y dice que la gente se enardeció tanto, se enojó tanto y le arrojaron. Y ahí estaba Saulo. Imagínense, y ahora me dicen, ya creo que inicio de como cualquiera de nosotros. ¿Cuántos de nosotros nunca lo va a salvar? Porque es increíble lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Uno de ellos es, un personaje de ellos es, no sé si alguna vez ustedes han escuchado hablar de la película que se llama La Cruz y el Puñal. Hay si tienen tiempo de verlo, es una película muy vieja, ya la versión que encuentren va a estar muy sesentera, pero se llama La Cruz y el Puñal. Y el protagonista ahí es David Wilkerson, un predicador de Estados Unidos, que fue a un lugar donde estaban las pandillas, en aquel entonces era en Nueva York, una cosa terrible. Y este personaje, Nicky Cruz, era uno de los pandilleros muy tremendos, muy sádico. Y él se convirtió a Cristo después de mucho, ¿verdad? Llegó a los pies de Cristo y él escribió un libro maravilloso que es de mucha ayuda para otras personas, que se llama ¿Dónde estabas tú?
cuando yo estaba herido. Y él cuenta un montón de testimonio de su vida. Y este hombre, en un inicio, al pastor, al predicador David Wilkerson, imagínense cuando ya se arrepiente, deja las drogas y empieza a caminar en Cristo, habla de los otros amigos pandilleros que también se convierten a Cristo. Imagínense la gente cuando los veía llegar por la calle, cuando antes amedrentaban, mataban, robaban, extorsionaban en los negocios y luego iban a ayudar a querer resarcir el daño de lo que habían hecho. La gente de inicio no les creía. Lo hace Dios y cuando empiezan a ver lo que Dios se había hecho con él, la gente empezó a buscar de Dios en esto. Esto es lo que Dios hace, pero para ello necesitamos dar fruto. Y aquí en Hechos lo que nosotros vamos a ver es lo que Dios estaba haciendo a través de los apóstoles, y la iglesia dice que cada día eran añadidos los que debían de convertirse. Y aquí vemos el nacimiento nosotros de una iglesia, de la iglesia de Jesucristo en Jerusalén. Y viene con el derramamiento del Espíritu Santo y el sermón de Pedro. Imagínense, Pedro, ese que lo había negado 3 veces, se levanta de pronto, y ¿cuánto creen que se arrepienten en ese primer sermón? 3,000. Imagínense que en una predicación 3,000 se conviertan así, la iglesia de 120 unánimes juntos y más 3,000. Rapidísimo, ¿no? Y la predicación de la palabra, el compartir la palabra, hablaba de ese Jesús al que habían crucificado y había resucitado. También en el libro de Hechos vemos el primer milagro ya de los apóstoles sin Jesús. Y encontramos es la sanidad del cojo en la puerta. ¿Se acuerdan de Salmón? Dice que más Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué dice? Ni siquiera es levántate, no, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice, levántate y anda. No es por lo que nosotros sabemos, ni crea que porque va a terminar el doulos ya está listo. No, mis amados hermanos, es en el nombre de Jesús. Es cuando yo entiendo que Jesús solamente me está usando y el poder y toda autoridad le pertenece a Él. Maravilloso que habiendo tantos millones de personas en el mundo, a Él le ha placido usarlo a usted y usarme a mí para que su nombre sea glorificado. Qué maravilloso, porque nomás fíjese en su casa, ¿cuántos sabemos en nuestra casa o en nuestra familia? Y de no a todos los usa Dios igual. Si hay 3 o 5 en su casa, Dios nos usa diferentes. Quizá usted sea el único que conoce a Jesús, quizá sea el único a quien y talentos y los otros apenas están creciendo, no han madurado, pero Dios nos usa a todos de una forma distinta para que su nombre glorificado, no para nosotros, ¿sí? Pedro y Juan fueron puestos ante el concilio. Mis amados hermanos, ellos andaban predicando y dice que los saduceos, los eruditos de ese momento se celaron porque la gente empezó a creer. Imagínense este versículo 32 del capítulo 4, así, y la multitud del creído eran de un corazón y un alma. Dice, ¿y a qué le suena multitud? A muchos, hartos, bastante, ¿verdad que sí? Multitud, no eran 3. Sí, en el primer sermón se convirtieron 3,000, era bastante gente, ¿verdad? Pasión de que se les estaba yendo la gente. ¿Cuál es el problema? La semana pasada yo les hablaba de una región de Zacatecas donde fueron expulsadas las personas de su comunidad. ¿Cuál creen que era el problema? Que la gente, los hombres que se habían convertido, habían dejado de ir a la pulquería. Ya no había ingresos. El negocio se les estaba cayendo porque ya los hombres ya no iban toda la semana a dejar su dinero ahí. Y entonces llevaban dinero a casa. Y al haber alimento en la casa, las mujeres estaban más felices y el trabajo de las mujeres, la artesanía, ahora empezaron a prosperar. Y entonces ya no querían vender a las hijas
querían que sus hijas estudiaran y querían que sus hijas conocieran de Dios y ya nos vámonos de aquí porque se nos está acabando el negocio. Como bendición y no como una moneda de cambio. Entonces, ¿qué de extraordinario hay? ¿Me explico? Nada, porque para lo que nos mal sería que estando diseñado para hacerlos, no las haga. Ahí sí está el problema. Porque entonces diría el Señor, siervo malvado y desobediente, ¿por qué escondiste el talento que te di? Ahora bien, la primera persecución fue Saulo asolando a la iglesia. Y yo quiero que le quede, que esto no se nos olvide. Saulo asolaba la iglesia. Dice, y entraba ¿a dónde? Casa por casa. Y por eso yo le decía, imagínense que dicen, está en Tampico, viene por Monte Alto, ya está aquí, no sé, en la entrada de la ciudad, ¿no? Dice, entraba hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Cuando hablamos de arrastrar, estamos, entiéndase, la gente se rebelaba, no iba sumisa, obviamente quería defenderse, pero no podían. Dice, el periodo de transición, estamos hablando del Siria y de Palestina entre el capítulo 8 y el versículo 12, y ahí vemos el evangelio en Samaria, vemos la conversión de Pablo y en el capítulo 9. En el 8 andaba matando a Esteban, ¿verdad que sí? ¿Sí se acuerda? En el capítulo 6 y 7, en el 8 estaba remetiendo contra la iglesia y en el 9 que tiene un encuentro con Cristo. Amén. Qué maravilloso. ¿Cuántos se acuerdan de su conversión? ¿Cuántos se acuerdan de ese día en el que decidieron entregar su vida a Cristo y todo cambió? Amén. Yo me acuerdo que esa vez que fui, porque yo quería ser monja, mis amados hermanos, mi abuela que me crió era una mujer muy religiosa. Poníamos poníamos un nacimiento impresionante. Mi abuela tenía un jardín como de 3x4 y todo eso entre las plantas, los rosales y lo que se le ocurra, metíamos monigotes. Ay, Jesucristo. La cosa era montarlo y luego quitarlo, pero ahí le encargo. Pero pues como yo era la única nieta, pues era la que andaba ahí con ellos. Y yo quitamos el monerío, acuesta al niño, levanta al niño, besa al niño, llévalo acá, déjale la cosa, báñalo, cámbialo, ponle la picada, había que cambiarle la ropita al muñequito y luego le tejíamos uno nuevo y le poníamos otro sombrero y ahí lo teníamos en la vitrina. Bueno, era una cosa que ahí le encargo. Y yo ya me veía de monja ahí sonando la campana todo el tiempo en la iglesia porque no salíamos de la iglesia tradicional. Mi abuela era una señora viuda, ya grande, y pues imagínense, ahí andaba yo detrás. Y luego me cambian todo el panorama y me mandan con mi mamá y resulta que no era lo mismo. Como que la Biblia dice que el mono al que le rezo no es, como que hoy no, hermano, era un choque impresionante. Yo me imagino a Pablo, imagínese, Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel y todo lo que él sabía fue confrontado en ese momento con la revelación que Jesús le dio. O sea, él creía, mis amados hermanos, sinceramente él creía que estaba sirviendo a Dios con lo que estaba haciendo. A veces creemos que todo lo que estamos haciendo estaba bien, pero cuando leemos la palabra nos confronta y nos dice, es pecado. Y decimos, pero soy bueno. No, eres pecador. ¿Y cuántos entran en shock? No veo, a ver, espérenme tantito. Y tardamos en madurar, tardamos en cederle nuestra voluntad a Dios porque choca lo que todos los paradigmas, todo lo que tenía introyectado, todo lo que había aprendido, de repente se confronta con la verdad de Dios y no podemos soportarlo. Y nos rebelamos. No crea que fue así, ay, sí, aquí estoy, Señor Jesús. Nuestros corazones se rebelaron. Y ahora que le entendemos y le amamos, ¿cuántos no hubiéramos dicho, hijo, lo hubiera conocido antes? Pero el tiempo propicio llegó y el tiempo de entregárselo a él. Dio su vida en este encuentro, en esta conversión, en ese viaje a Tarso y dice, y también vamos a ver cómo empezó el ministerio de Pedro también. Recuerden, Pablo y Pedro no aceptaba tan fácilmente a Pablo.
tuvieron sus diferencias y usted lo ha leído a lo largo del libro de y entonces imagínese a Cornelio y a Pedro en el primer sermón del derramamiento del Espíritu Santo entre los gentiles. Pedro era judío y él pensaba que si se convertían a Jesús tenían que aceptar también todos los rituales judíos, porque él era el Mesías, era el cumplimiento de la promesa. Y le dice, pero si ni ustedes lo han podido cumplir, le dice Pablo, por eso vino Jesús, él ya cumplió la ley y nos dejó en gracia. Si ustedes no pudieron cumplirlo, él tuvo que venir, Cristo tuvo que venir a cumplir esto que tú y yo, abrogar la ley, no vino a decir, ya la ley, ya no, la ley, mis amados hermanos, es lo que rige el mundo. Si usted se fija en los 10 mandamientos del libro de Éxodo, habla, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, esto. Porque, ¿qué es lo que rige al mundo? Esas leyes morales que Dios estableció como leyes para su pueblo. Resulta que todo el mundo, aquí en China está mal robar, ¿sí o no? Aquí en China está mal matar, no puedes. O sea, eso de lo que ellos tanto que quieren alejarse de Dios y decir que Dios no existe, ¿qué cree? Lo que Dios estipuló como ley es lo que rige el mundo. Amén. Qué maravilloso es esto. Que cuando el pueblo de Jesús, de Dios, el escogido, decidió desecharlo, nosotros tuvimos la gracia de recibir ese don inmerecido. Esa gracia inmerecida es un regalito que nos dieron y que nadie pidió. Hay una alabanza que dice, porque el amor porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo y de gracia, o sea, por pura misericordia nos los dio. No lo merecemos, mis amados hermanos. Es más, nosotros no lo buscamos a él. Él vino a buscarnos a nosotros. Dice, porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros andábamos perdidos. Nadie vino a Cristo. Él nos encontró. Ajá. Su hija. Sí. Ajá. Ajá. O sea, iluminado, entrar a la cabeza del pastor y yo hasta me caigo los ojos y digo, ¿qué? Ya está muerta. Me pasó de otra dimensión, lo que está pasando. Me habla Jesús y me dice, hija va a aparecer, y va a aparecer. Y yo le decía, sí, Jesús, yo sé que tú me la vas a entregar. A raíz de ahí, me bauticé, y me puse a estudiar. Pero bueno, me tuvo que haber pasado algo muy sobrenatural, muy pesado, porque me perder. Yo de ahí y que esa gracia inmerecida de devolverle a su niña, qué maravilloso es Dios. Así es. Dios es maravilloso, mis amados hermanos. Él se revela a cada uno como lo necesitamos. Y yo le decía que yo quería ser monje. Imagínense, yo me fui al altar y yo gritaba, de verdad han de haber dicho, está loca, esta pobre niña criatura está loca, porque yo gritaba y le decía, no entiendo, le decía, no entiendo, si esto no lo entiendo, y si eres real, si esto es la verdad, entonces dime que es real. Y yo me acuerdo que estaba llorando, y el templo en ese entonces donde se congregaba mi mamá, el altar estaba todo en obra negra, así en cemento, así, firme. Entonces, cuando yo estaba así y le pegaba al altar, y decía, dime si eres real. Era una locura. Yo creo que jamás he sido reverente a lo largo. Ay, Señor, perdón. Dios tiene misericordia de mí. Pero yo lloraba, dime. Y entonces cayó así como gotas de sangre y salpicó el polvo y me cayó así en una. Abrí los ojos y dije, pues ahí
Fue como si algo hubiera traspasado mi vida. Nunca jamás he podido decirle cuán agradecida estoy por la gran hermanos. A nosotros nos llaman protestantes porque empezó a dominar la iglesia tradicional, pero no estamos protestando nada, viendo al principio, a la creación, a nuestro creador, a nuestro creador. Los viajes de Pablo, mis amados hermanos, nos enseñan que cada vida tiene un propósito y nuestro propósito es ir y llevar el evangelio a toda criatura. Toda criatura es su hijo, su hija, su sobrino, su vecino, su compañero de trabajo, su compañero de escuela. ¿Por qué no necesita ir hasta otra nación? Ama, si Dios le provee, si Dios le ha dado ese don, ese llamado de ir a servir a las naciones, adelante. Pero mientras tanto, usted y yo, los simples mortales, tenemos que extender el reino a los que nos rodean. No puede ver a nuestro alrededor que no conozca de Dios porque yo no le he hablado. En mi trabajo tienen que saber que soy hija de Dios. Y aún estando, conviviendo con un grupo de cristianos, mis amados hermanos, no todos obedecemos a Dios. Y usted lo puede ver. El concilio, capítulo 15 del libro de Hechos, dice, pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué le dije? Que empezaron a querer judaizar a todos los que se habían convertido y que eran gentiles. Ya nos quedan 4 minuticos. Pero empezó una discusión aquí. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu a nosotros, a los judíos y a los gentiles. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Quién es el que purifica? Amén. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos, de igual modo que ellos. La palabra no es para contender. Amén. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, ¿por qué ha parecido bien a quién? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Y a nosotros no imponeros ninguna carga más necesaria. Sí o sí hay algo que no evadir. Es una orden directa de Dios al pueblo y bien específico, que nos abstengamos de lo sacrificado a los ídolos. Por eso hasta hoy día usted y yo, como siervos de Dios, tenemos que cuidar de no comer nada sacrificado a los ídolos. Ay, porque es bien tradicional, no sé en otro lado, pero en México es... Y lo tradicional es que cuando llegue la visita vaya y tome del altar. Entonces nosotros no podemos comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Sí? ¿Sí nos queda claro? No podemos participar de ahogado. Dice, pero carne con su vida, que su sangre no comeréis. Esto es bien importante para nosotros, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. No sé en otros países, pero en México hace muchos años, no sé si usted lo haya probado alguna vez, vendían un guisado que se llamaba moronga o morronga. ¿Todavía lo venden? No, yo no, pues es que como a mí me costaba mucho trabajo vivirlo, pero en mi casa cuando yo llegaba a visitar a mis papás los domingos, eso era una cosa tradicional, que cosas que vendían eso, me recuerdo que era como moradito así, café con, decía, no me gusta eso como huele. Y después mi mamá se convirtió y conoció esto, no, no se cansaba de repente que la comamos guisada, eso no se digiere.
O sea, es algo que nuestro estómago no está listo ni preparado para consumirlo, digerirlo y enviar. Así como usted se lo come, pasa directo al tracto digestivo y excretor y no nos aporta nada. Problema para digerir la sangre. Y hay quienes hasta la consumen así por X o Y. Para nosotros podemos consumir sangre, no podemos consumir nada sacrificado a los ídolos y no podemos fornicar. Ahora bien, dice, ay, pero es que pues yo en mi vieja manera de vivir, pues sí, vieja manera de vivir. Ahora santifico mi cuerpo y lo guardo para Cristo. Nueva criatura. Lo que ya pasó, el Señor lo perdonó y el diablo no nos puede acusar porque todo fue cubierto y pagado por la sangre del Cordero. Y ya no me puedo avergonzar y que te digan, es que tú, ay, sí, gracias a Dios, ahora soy una nueva criatura. Ay, que muy santa, sí, Cristo murió en la cruz por mí. Porque a veces, mis amados hermanos, la gente nos condena, la misma familia nos condena. Es que tú hacías esto. Sí, no lo puedo negar, pero ve lo que Cristo ha hecho en mí. Esa es la obra de Dios en mi vida. Nunca diga, ay, sí, no se sienta, ay, es que yo antes. No, mis amados hermanos, levante la cabeza y presuma su redentor, presuma su. Sí, sí, eso era, diablo miserable, me traía arrastrando por el mundo de pecado, pero hoy soy salvo por la de Jesucristo. No es por mí, es por su gracia. Ahora soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios, lavado y estoy esperando la promesa de vida eterna. Amén. Estoy esperando morar con él. No se sintió, pues genuino, no lo está practicando, gócese, porque ya pasó, una nueva criatura somos y nuestra deuda fue pagada. Amén. De sangre santa y pura para que nadie, ni siquiera el acusador, el diablo, venga y le señale con el dedo. Recuerda que fue y le dijo a Jesús, ay, no, me encanta el libro de Job cuando dice, ¿de dónde vienes? Yo me imagino, de andar por la tierra y rodear. Me lo imagino porque él no puede estar en todo lugar. El único que es omnipresente es nuestro Dios, amén. Y el Satanás así, venga de rodear la tierra. ¿Por qué no puede estar en todo lugar? Ya me lo imagino ahí todo agobiado y tratando de hacer tantas maldades, porque esa es su chamba, ¿no? A eso se dedica. Pero entonces, si se considera a mi siervo Job, ay, sí, pues a poco de balde, ya me lo imagino todo ahí bien enojado, ¿no? Pero mis amados, así como Jesús, como Dios en ese momento estaba alardeando de un siervo, imagínese diciendo eso de usted, y que cuando tenga pruebas y diga, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué no decir qué tal que Dios estaba uniéndome y estoy siendo pasada a darle gloria a tu nombre? ¿Verdad que cuando vemos diferente en la prueba, nos tenemos que guardarnos? No podemos cometer ninguna clase de pecado sobre nuestro cuerpo. Debemos guardar nuestro cuerpo. La única forma en la que nosotros podemos uso de la vida sexual es dentro del matrimonio. Y ningún hijo de Dios, joven o señorita, se queda pensando, si no funcionan los divorcios. Esto no es el propósito de Dios. Eso fue por causa de la dureza que Moisés, no Dios, no Jesús, le dio permiso a las personas separarse por causa de su pecado, no por carta de divorcio por adulterio, nada más, por adulterio, pero no. Al principio, ¿dónde es? En el origen, cuando separación. Dice que se unirán y eran una sola. Yo le digo, pártase la mitad y somos una sola. De nuestra propia concupiscencia inventamos cosas. No nos hagamos, pero no es lo amén. A partir del capítulo su arresto, la defensa que hizo ante Roma,
él viajó de Jesucristo. Él quería predicar que el hombre a Jesús. Y es donde nació la iglesia tradicional que conocemos hasta hoy día. Y si usted lee el credo de los apóstoles original, hay un credo, sí, donde lo sacaron. ¿En qué creemos? Pues creemos en un solo Dios verdadero, creador de lo visible y de lo invisible. Todo está en la palabra. Pero ellos añadieron la última parte, que si usted andaba ahí en la iglesia tradicional, puede recordar lo que bla, bla, bla y demás, ya dándole la gloria a quien no le pertenece. Pero nosotros, que sí lo conocemos, sí creemos en ese Dios visible y lo invisible para la gloria de su nombre. Dice que todo fue creado para Él y por Él es que todo existe. Amén, por el poder de su palabra. Este es el libro de Hechos, es un libro maravilloso. Yo espero que podamos haber disfrutado este paseo así muy superficial por el libro de Hechos y que sea de gran bendición y para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este hermoso tiempo que nos has permitido, Señor, estar aquí reunidos en tu nombre, dándote gracias, dándote honra y gloria por lo que tú has hecho. Señor, gracias, Santo Espíritu, es que nosotros hemos estado aquí, Señor, aún de pie, porque a ti te ha placido, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, por el regalo de la salvación. Gracias, Señor, por esos hombres, Señor, que obedecieron a tu llamado y que extendieron el evangelio, la sana doctrina, para que nosotros pudiéramos conocerte, para que hoy nosotros fuimos alcanzados y a su vez podamos llevar también las nuevas de gran gozo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a mis hermanos, a Ezequiel, a Rodolfo, a Fer Alviso, a Belén Yacel, a Víctor Hugo, a Norma, Señor Fondón, Milagros Cordero, a Elicena, a Reina Fuentes, Señor, a mi hermana Emilia Aguirre y a todos los aquí presentes, Señor, para que con denuedo podamos compartir tu palabra, cumplir, Señor, ese llamado de llevar tu reino a toda criatura. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo su vida, su entrar, su salir, y si hay falta de algún bien, Señor, tú provee lo necesario, que Señor, que sus peticiones delante de ti, Señor, tú escuches su clamor, que inclines tu oído a su clamor, y que tú, conforme a tu propósito para sus vidas y tus riquezas en gloria, Señor, traigas para ellos, Señor, lo que conforme a tu propósito, Señor, porque en ti creemos hacia nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús.